Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, licenciado. Hola, Yoli. Buenas noches, Buenas noches a todos. Listo, ya estamos grabando. Y voy a poner la pizarra. Buenas noches, Nick. Buenas noches, David. Buenas noches, Juan Pedro. Solo quiero visitar esta es ventana, ¿no? Una pestaña es la que necesito, pero no me sale. Por razón. Buenas noches a Jennifer. Hola, Lili. Buenas noches, Lick, gusto saludarle. Igualmente, Diego, mucho gusto. Gusto saludarle, licenciado, buenas noches. Igualmente, buenas noches, Eric. Un saludarte. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Catalino. Bien. Recordarán que habíamos visto en las últimas sesiones un trayecto minucioso al principio de la etapa preparatoria y otra en la que la repasamos a detalle, o no a detalle, sino a términos generales, ¿no? Habíamos señalado que iniciamos con el acto introductorio, que había una coerción personal del imputado y que se pedía una declaración dependiendo de la situación. Y en ese sentido se presentaba un auto de procesamiento y por supuesto, ese auto de procesamiento se definía el tiempo, el periodo de la investigación. Señalábamos que con el proceso, con esta solicitud de conclusión, terminábamos con esta etapa preparatoria. Esa solicitud de conclusión, que podía ser sobreseimiento, clausura provisional o archivo, nos discurre para un lugar y la acusación para otro. Pero que lo más importante, o el transcurso normal del proceso, nos hace pensar en o nos hace guiarnos por la acusación. En este sentido, nosotros vamos a encontrar el punto de partida para la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa intermedia. Bien, voy a quitar la cámara. Como recordarán,
o si recuerdan, la etapa preparatoria tiene por objeto la investigación. Ahora bien, realizada la investigación y puesto el acto conclusivo, tenemos... No, todavía no estoy escribiendo. Tenemos la fase intermedia. Esta etapa procesal, por supuesto, es derivada de la etapa preparatoria y parte de la presentación del acto conclusivo, como habíamos señalado. Ese acto conclusivo que es proferido por el Ministerio Público y por supuesto habíamos señalado que no necesariamente tiene que ser la acusación, sino que dependerá de lo que objetivamente el Ministerio Público ha podido observar en este proceso. Ahora, la etapa intermedia tiene como objeto el objeto de la etapa intermedia no es determinar si alguien o el sindicado es culpable o es inocente. El objetivo de esta etapa es que el juez evalúe si existe o no una sospecha fundada para someter a una persona a juicio oral. Esto, por supuesto, identificando si existe la posibilidad de que haya participado en un hecho delictivo. Ese es precisamente el objetivo. Es decir, es evaluar y decidir sobre las conclusiones del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público ha estado a cargo de la investigación en la etapa preparatoria. Y si el Ministerio Público en esa investigación tiene elementos suficientes para determinar que el acusado ha participado en un hecho delictivo, entonces el Ministerio Público tendrá que solicitar la acusación. Si no lo encuentra, entonces no podrá presentar acusación. Podrá presentar otra de las posibilidades, dependiendo de la circunstancia particular. Que se archive, que se clausure provisionalmente o que se sobresea. Dependiendo de eso, es que va a definir. Entonces, si la finalidad de la etapa preparatoria es la investigación, la etapa intermedia es evaluar las conclusiones del Ministerio Público o a las que arriba el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente vamos a partir
del acto conclusivo, de la solicitud del MP. De la solicitud del MP. ¿Qué puede ser? Primero, el transcurso normal es una acusación. Pero también puede hacer otras solicitudes. Que puede ser clausura, sobreseimiento, o archivo. Ahora, ¿qué pasa? El Ministerio Público encuentra elementos suficientes como para definir que hay necesidad de acusar. El artículo 332, que les ruego que lo tengan a la mano, establece precisamente que una vez vencido el plazo, el fiscal puede formular la acusación y pedir una apertura a juicio. Ahora bien, esa acusación tiene que tener una forma, que es la que señala el artículo 322 bis. ¿Alguien me puede levantar la mano, por favor, para ayudarme? Gracias. Kaylin, luego voy contigo, Laura. Kaylin, por favor, léeme el artículo 332 bis. Artículo 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener, numeral 1, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Numeral 2, la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Numeral 3, fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Numeral 4, la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el pago de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Numeral 5, la indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación, las actuaciones y los medios de investigación materiales que tenga en su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Te agradezco mucho, que eres muy amable. Estos requisitos
mínimos que debe contener ese escrito de acusación que necesariamente debe de elaborar el Ministerio Público. Podrá parecerles vacuos o insignificantes o algo de mucha sencillez cuando uno lo lee al principio, pero en realidad sí debemos considerar que en ello se encuentran las conclusiones a las que debe arribar el Ministerio Público. Posiblemente nosotros pensemos, o en algunos de los casos podremos encontrarnos en que el caso en particular tiene desde el momento de la noticia criminal la identificación clara del imputado, pero en otros casos no, o en el curso de la investigación se puede llegar a la conclusión de que se trata de otra persona. Pero en este momento sí tiene que definirse con los datos claros la persona y de forma individualizada que ha participado posiblemente en la comisión del delito. Pero la parte fundamental, además de todas esas, de todos esos datos, es lo que se establece en el numeral tercero. Los fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito para el cual se le acusa. ¿Qué quiere decir esto? Acá es donde está el corazón de la acusación. Porque en este requisito es donde se debe de desarrollar con precisión cuáles son los medios de prueba provenientes de la investigación del Ministerio Público que hacen casar, no voy a usar casar, que hacen concluir o advertir que el imputado o que el señalado es el autor o el coautor del hecho delictivo que pretendemos que se lleve a juicio. Ese análisis es el que debe de estar en ese numeral tercero. Y más importante aún, o tan importante el uno como el otro, es el señalado en el numeral cuarto, que es la calificación jurídica del hecho punible. De estos hechos que ha descrito el Ministerio Público, debe de haber una posible conclusión. Esa posible conclusión tiene que tiene que versar sobre la calificación jurídica de ese hecho y su enclave con un supuesto jurídico de la norma. Fulano de tal, por medio de las cámaras y los testimonios, etcétera, 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 se puede demostrar que por medio de la fuerza bajó del vehículo a una persona utilizando un arma de fuego. Entonces eso nos lleva a la conclusión que es un robo y que no es un hurto. Entonces esa calificación tendrá que definir de forma razonada el delito que casa o que
se compatibiliza con esos hechos, que son los que han sido probados en la investigación. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, René. Mucho gusto. Mire, disculpe la interrupción. Solo una preguntita. Este artículo 332 bis, acusación, ¿lo podríamos vincular con el 324, que es petición de apertura, en el capítulo 5, que es conclusión, o no? Es correcto. Gracias, Vic. La conclusión de esto es lo que estamos señalando. Esto que está aquí es la frontera entre la etapa preparatoria y la etapa intermedia. La solicitud que vimos en la etapa preparatoria es de la que estamos hablando. Si es acusación, va a pasar lo que estamos empezando a ver ahorita. Si es otra solicitud, la etapa intermedia se va a ir o va a tener diferentes subetapas. Cada una, por supuesto, tiene su asidero legal. Pero la idea es que con una o con otra provienen de esta solicitud del Ministerio Público que se da, y lo voy a poner en verde, en la etapa preparatoria. Clausura, dice ahí. Bien. Entonces, Laura Rocío, por favor, lee el artículo 340. Muy bien. Artículo 340. Audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusaciones, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión que llevará a una persona a juicio oral y público. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundamentalmente el juez iniciará los medios de investigación pendientes de realizar y fijará día y hora en que deberá realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82 de este código. En los demás requerimientos se considera sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Muchas gracias, Laura, te agradezco mucho. Bien. Entonces, en el artículo 340 tenemos supuestos jurídicos para el caso de la acusación y para el caso de otras solicitudes. Así es que nos vamos a enfocar en ello. En principio, una vez que se reciba la acusación, se debe de señalar día y hora. Para esa audiencia. Y esa audiencia tiene por objeto exclusivo analizar esa acusación y determinar si procede o no procede la apertura del juicio. Lo vamos a, tal vez solo voy a cambiar algo acá, para que no nos confundamos.
Y aquí estamos señalando la fecha de la audiencia. No es que ahí vamos a hacer la audiencia. Por supuesto, el tribunal procederá a notificar y a citar a las partes, dándoles un plazo común y se fija en ese momento la audiencia. Desde ese día, que se ha señalado, ese día sí se hace la audiencia. En esa audiencia deberá resolverse si se abre o no a juicio. No si se apertura el juicio, porque el verbo es abrir. Y ese es un defecto que tiene, es un defecto semántico que tiene el código. El código señala apertura del juicio, aperturar el juicio. Apertura está bien, pero aperturar no. Entonces, el artículo dos personas que me hagan favor de levantarme la mano. Bien. Linda Roelo, hazme el favor de leerme el artículo 341 y David Alejandro, después te quedas con la mano levantada. Buenas noches. Artículo 341. Resolución. Al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá efectos de notificación para todos. A las partes que no hubieren asistido se les remitirá copia escrita de la resolución. De la audiencia, el juez levantará un acta sucinta para los efectos legales. Muchas gracias, Linda, te agradezco mucho. Entonces, básicamente, después de haberlo discutido en la audiencia, el juez puede dictar la resolución para, en efecto, el auto de apertura. Ese auto de apertura a juicio, por supuesto, deberá de ser razonado y deberá de ser discutido como bien lo ha leído Linda. Un aspecto no fundamental, pero es importante que tienen que tomar en consideración es la posibilidad de diferir la audiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente se tiene que llevar en una sola, en un solo día o que no tiene que ser interrumpida. Ese diferimiento quiere decir que puede, en caso de que les alcance la noche o que en caso de que no sea suficiente el tiempo, que se traslade para el día siguiente. Ahora, David, por favor, léeme el artículo 342. Con gusto, Lick. Dice artículo 342, auto de apertura.
La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas, que deben formar parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo lo admite parcialmente. 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Muchas gracias. Te agradezco mucho por la lectura. Bien, entonces, convencido al juez de que la acusación contiene los elementos de prueba y los análisis y la adecuación al análisis jurídico adecuado, pues da el auto de apertura a juicio. De apertura ese auto de apertura a juicio que lo tenemos en principio señalado en el artículo 342. Tiene, por supuesto, como objetivo que las partes se comparezcan al juicio a un tribunal designado. Deben, por supuesto, constituir, como en todos los actos procesales, un lugar para recibir notificaciones. Y para eso, si alguien me hace favor de levantarme la mano, Nancy Verónica, por favor, léeme el artículo 344. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nancy. Citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia del juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, citando a todos los intervinientes con las prevenciones respectivas, dentro de los 5 días de fijada la audiencia de juicio. Cualquiera de los sujetos procesales pueden solicitar audiencia para recusar a uno o más jueces del tribunal, la cual deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. Si alguno de los jueces considera que incurre en motivo de excusa, lo invocará en el mismo plazo. Para el efecto, se convocará a todos los intervinientes. Muchas gracias, Nancy, te agradezco mucho. Entonces, en principio, el auto de apertura a juicio, por supuesto, convocará a juicio en un tribunal específico. Recordemos que la etapa preparatoria y la etapa intermedia está a cargo de un juez de primera instancia. En este momento, el expediente será trasladado hacia un tribunal distinto. Ese tribunal es un tribunal de sentencia o un juzgado de sentencia, como ya vimos en algún momento, dependiendo del tipo de delito. El juzgado de sentencia es unipersonal y el tribunal de sentencia es un tribunal colegiado, conformado por 3 jueces. Siempre les recomiendo regresar a sus notas, ir a verificarlo
en las sesiones que tuvimos para que a ustedes se les fije. No vaya a ser que en el examen haya alguna pregunta relacionada con algún caso en el cual tenemos que definir si va a el tribunal de sentencia o al juzgado, ¿no? Unipersonal. Entonces, yo, si le tenía levantada la mano, hazme favor de leer el artículo 345, que es pequeño. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 345. Remisión de acusaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se emitirán las actualizaciones, la documentación y los objetivos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Muchas gracias, te agradezco mucho. Entonces acá, obviamente, en estas dos normas nos manda ya a este otro tribunal, al tribunal de sentencia, que es el que estará a cargo del juicio oral o debate, que, como les dije y les reitero, porque alguien preguntó, el tribunal de sentencia puede ser colegiado o puede ser un juez unipersonal. Al principio del curso, en alguna de las primeras sesiones, habíamos visto en qué tipos delictivos es que nos vamos, si es que llegamos a esta etapa, nos vamos a un tribunal colegiado o a un tribunal unipersonal. Bien, entonces ya con esto hemos señalado, y Nelson, adelante. Eric, me confundí un poco con los jueces y los... Perdón, Nelson, te perdí. Me quedé en que me confundí un poco. Nelson. Bien, vamos a esperar ahí cuando Nelson regrese. ¿Sí, Lick, me escucha? Ahí está, ahora sí. Dime. Sí, mi duda era de que me confundí un poco con los jueces. En la etapa preparatoria, un juez va a conocer el caso. Ya en la etapa intermedia es otro juez. En esa etapa intermedia se va a decidir qué juez va a conocer en la etapa del debate o juicio oral, pero necesariamente tiene que ser un juez de, ¿cómo se llama juez? Juez de sentencia, o estoy mal. A ver, la etapa preparatoria, llevamos 3 etapas. Etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Bien, la etapa intermedia, preparatoria, perdón, es la investigación. ¿Correcto? La etapa intermedia es la calificación de la acusación o del acto conclusivo, pues de la conclusión de la investigación. Esa calificación es la que se hace en la etapa intermedia. Y el juicio oral es la determinación de la verdad. ¿Ah? Ahí ya llegamos a verificar si es cierto y ahí está el contradictorio que nos define si en efecto así es o no. Entonces, la etapa preparatoria está a cargo de un juez de primera instancia. La etapa intermedia está a cargo de un juez de primera instancia. Hasta ahí estamos en lo mismo. En el juicio oral
va a estar a cargo de un tribunal de sentencia. Ese tribunal de sentencia puede ser unipersonal o colegiado. Aquí es juez y aquí se llama tribunal. El juez juez de sentencia de ramo, bueno, ya habíamos visto no solo las denominaciones, sino lo más importante es qué delitos nos llevan a un juez cuando es unipersonal. Es decir, que solo vamos a tener un juez. O en qué delitos vamos a ir a un tribunal en donde hay 3 jueces. Yo no sé si te recordarán que si hay algún problema, en algún momento, lo revisan y tienen alguna duda, por supuesto pueden regresar acá con dudas y lo volvemos a ver, ¿no? Cuando listamos todos los jueces analizamos los sujetos procesales y analizamos también, por supuesto, los tribunales que intervenían en todo el proceso penal. ¿Te lo aclaré o te complejicé más el tema, Nelson, creo que? Sí, Lick, pero sí, ya se me resolvió la duda, pero solo último, tal vez me estoy adelantando. Ya finalizado el juicio oral, entonces es el mismo juez que conoció el juicio de debate, es el que va a dictar sentencia o es otro juez. No, Ahí donde me confundo. la sentencia es parte del juicio oral. Es el mismo juez. O sea, desde que se fija la audiencia. No sé qué se me hizo esto, aquí está. Desde que se fija la audiencia, aquí en la etapa intermedia, se termina la etapa intermedia, el juez de primera instancia ve la acusación y dice, y señala fecha y día para juicio oral y señala cuál es el tribunal competente. A partir de ese momento y hasta la sentencia, es el tribunal de sentencia. Es todo este tribunal. Y acabamos con la sentencia. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa es la etapa de la impugnación. Pero se impugna sobre la idea del lado de la resolución del tribunal de sentencia. Ahora sí te lo aclaré. Si no, me vuelves a preguntar y lo volvemos a ver, no hay problema. Ya se durmió, ¿no? Gracias, Lick. Disculpe, es que mi internet está mal. Bueno, pero sí te lo logré explicar. Sí, Lick, esto lo vimos en Derecho Procesal Penal 1, pero se me quedó con la duda. Yo pensé que, en resumen, el juicio lo van a conocer 4 jueces, pero en resumen, son los 3 jueces. Es el colegiado, pero depende, Nelson. Allí digamos que ya en la etapa de juicio, del juicio oral, ahí lo va a hacer un juez o un tribunal. Yo pensé que ahí está bien. Y yo pensé que ya en la sentencia es otro juez. Pero gracias por resolverme la duda, Lick. Con mucho gusto. Los jueces, para que no nos perdamos, los jueces unipersonales conocen en los procesos en los que la posible sentencia, la sentencia, la pena mínima establecida para ese delito es hasta de 5 años de prisión. Si el delito tiene como pena mínima esa, entonces es juez unipersonal. Y por supuesto, el resto es
por medio de tribunal de sentencia. Es decir, es colegiado. Ahora, hay delitos, por supuesto, en los que, o en los delitos, perdón, en los tipos delictivos, tenemos que ya revisar la pena señalada y no es el máximo. Si el tipo delictivo es de 3 a 5 años, es unipersonal. Si el tipo delictivo, el mínimo es de 4 años, es unipersonal. Si el tipo delictivo es de 6 a 10 años, entonces es tribunal de sentencia. Es decir, el mínimo del rango debe de ser superior a 5 años. ¿Ok? ¿Podría repetirlo? Licenciado, Sí, claro que sí. Pero hablaron dos, ¿verdad? sí, yo tenía que hacer una pregunta. Yo tenía una pregunta, licenciado. En este caso, en el tribunal de sentencia colegiado, hay una pena mini, o sea, una pena hasta máxima, a donde ya no ellos entran o sigue siendo ellos después de los 5 años. No, no, vamos a ver. Saca tu código, ¿tienes tu código penal a la mano, Jocelyn? Sí. Sácame, ábrelo en cualquier página, código penal, que sea en la parte especial, por supuesto, y lee el título de cualquier delito. Bien. Cualquiera que sea, no importa. Cualquiera. Cualquiera. ¿Puede hacer la gravedad? ¿Cuál es el rango de sanción de prisión? Que tiene el que leíste. Es decir, ¿de cuántos años a cuántos años dice ahí? Ok, ahorita voy. O vamos a hacerlo, si quieren, más gráfico. ¿Qué pasa? Yo no sé si vieron un video de una persona que la semana pasada pasó trayendo en un carro, se pasó llevando todas las artilugios que habían puesto para un mitin político. O fue hasta principios de esta semana, ya estando dentro de la campaña electoral. ¿Qué delito cometió? Sí, en uno de la UNE. Vamos a ver quién es el. Te ofrezco puntos, ahí sí vamos a. Siempre, Lick, siempre, con puntos, ¿quién no? Puntos, sí. Con puntos baila el mono, no. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar nosotros aquí. Bueno, aquí están la turbación del acto eleccionario. El que con violencia, intimidación o amenazas turbare gravemente o impidiera la votación, no, no es. El que mediante violencia, intimidación o amenazas a un elector lo impidiera votar, tampoco. Se impondrá prisión de 1 a 5 años el que mediante dádivas, ventajas o promesas interrumpieron. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que suplantare a otro votante, tampoco. El secreto del voto, hay uno que está por ahí.
Tal vez me ayudan con ese. Pero vamos a tomar el... ¿Sí? Sí, eso es. Correcto. Ese es el delito. ¿Ese es el cual me dijiste? El 407H. 407. A ver. Eso es para que no vayan a... no vayan a pasar pateando ninguno de los pendones de Maciel Carrillo o de alguna otra candidata o de Jimmy Morales o porque De Sandra. Sandra o de quien sea, no se puede. Ahí está el tipo delictivo. Pero dice de cuántos años, ¿cuál es el rango? 1 a 3. De 1 a 3. De 1 a 3. De 1 a 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se iría con, ¿cómo se llama? Con un juez unipersonal. Unipersonal. ¿Por qué? Porque la pena mínima no supera los 5 años. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lean el artículo 407A. Está aquí. El que con violencia, intimidación o amenazas turbare gravemente o impidiere la votación o el escrutinio de una elección nacional o municipal. ¿Qué quiere decir eso? Que se va, impide que yo pueda votar. Se le acusa. ¿Cuáles son las penas que hay? De 2 a 8. El rango es un mínimo de 2 y un máximo de 8. ¿A qué nos vamos? Unipersonal. A unipersonal. ¿Por qué? Porque el mínimo tiene que ser mayor de 5. ¿Ya? Entonces, aquí podemos buscar algún delito. Lesiones específicas. Miren este artículo 145. Quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Esas lesiones específicas, el rango es el mínimo de 5 y el máximo de 12 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tribunal lo va a conocer? Si llega a juicio oral, por supuesto. Personal. Tribunal colegiado. Colegiado, exactamente. No era, perdón, ¿no era menos de 5 o a 5? Se tiene que ser mayor de 5 años. O sea, el mínimo de 5 años. Entonces, en ese caso sería personal, porque dice que lo mínimo es 5. Te voy a decir exactamente lo que dice para que no nos hagamos bolas. Vamos a leer, porque uno para opinar tiene que tener, como decía mi abuelita, los pelos de la burra en la mano, para saber si es parda. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver. 3 jueces, el juez de sentencia dice... Debates, y este es excelente el caso porque cabal estamos en el límite. En la sentencia harán unipersonalmente 2 debates hasta dictar sentencia de todos los delitos cuya pena mínima es de más de 5 años. Entonces, ¿cuál delito puede llevarse en tribunal de sentencia? El que tenga 5 años con un día, que ustedes saben que no hay, para adelante, como pena mínima. Veamos. En ese caso, el robo agravado sí entraría a tribunal de sentencia. Aquí se me salió uno. Homicidio en riña tumultuaria. Cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí,
confusa y tumultuariamente hubiera resultado muerte de una o más personas y no constare su autor, pero si los que hubiesen causado lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos uno que es mínimo de 6 y máximo de 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto, nos vamos acá por tribunal colegiado. Porque 5 años o menos se va por unipersonal. Por supuesto, esto no lo decidimos nosotros, no es que nosotros lo llevamos al tribunal, sino que es en el momento en el que, qué bruto yo, va a escribir en el pizarrón y con las cosas apuestas. Entonces, como que había hecho la tablita, sé que la tablita era solo para mí. Licenciado, disculpen. ¿Sí? ¿Qué manda? ¿Cuál es la base legal de lo que acaba de leer? Lo dijimos en clase, ahorita te voy a decir. Porque no es el decreto 7/2011. Ahí es donde se establece las reformas al Código Procesal Penal, la contiene. Y perdón, tú habías levantado la mano para eso, ¿verdad? Perdona que se me había pasado. Pero voy con con los que tenían levantada la mano. Donny, adelante, por favor. Solo tenía una pregunta. ¿Qué es lo que dice a la par de juicio oral, licenciado? La determinación de la verdad. Ya, gracias. Muy bien. María Fernanda Valdés. Licenciado, solo una consulta. Digamos, si la imputación contra la persona fuese de, digamos, 2 delitos, en donde un delito fuera por 2 años y el otro fuera por 4, por ejemplo, la sentencia mínima. En ese caso, digamos, para acumularse los años, ¿sería un colegiado o siempre se respeta que cada delito tenga... Tendría que haber un delito que tenga la pena mínima de más de 8, tomaran 15. Correcto, así es. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra? Yo, licenciado. Sí. Mire, así como dice aquí en el artículo 146, lesiones gravísimas, dice quien causara dolor o lesión gravísima será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Ahí sería también el juez unipersonal. Correcto, porque es de 3 a 10 años. Y la que tiene que estar arriba de 5 es esta, ¿eh? Es esta pena mínima. Perfecto. Y esa pena mínima es mayor de 5. Ya lo entendí. Ahora sí. Gracias. ¿Sí? Sí, ahora sí. Muy bien. En este caso, solo este delito, que era la riña tumultuaria, creo, es la que en todo caso nos... se me vienen los lunares, ¿no? Se me debe quitar la cámara. Entonces, el peinado. Entonces, a partir de eso es que se define el criterio, ¿no? Por supuesto, esto va a ser el tribunal que lo defina. O sea, él va a hacer el análisis y va a señalar al tribunal la calificación que se hacen de acuerdo, por supuesto, a esa calificación. Bueno, pues, ahora vamos a regresar para tratar de irnos a la otra opción. ¿Qué pasa si presentan
otras solicitudes. Esas otras solicitudes puede ser que el Ministerio Público, y ahí dentro de estos mismos artículos del procedimiento intermedio que hemos leído, que van desde el artículo 332 al 345, encontraremos los supuestos específicos para cada uno de ellos. Es decir, ¿qué pasa si el Ministerio Público ha solicitado la clausura? En ese sentido, se debe de fijar también, por supuesto, una audiencia. Y con esa audiencia se analizará si en efecto el Ministerio Público ha realizado la investigación pertinente y la conclusión a la que arriba es la correcta. Sea sobreseimiento, sea clausura o sea archivo. Perdón, ¿quién me levantó la mano? No tomé. Disculpe, ¿usted sería tan amable de poder, cuando tenga oportunidad, regresar al primer esquema que tenía antes? Disculpe. Están tímidos que son muchos. Por favor. Uno tan distraído que y ustedes tan tímidos. Me olvidó, perdón. Entonces aquí lo que había hecho era esta audiencia, ¿no? O sea, estas solicitudes provocan la audiencia también. Pero lo que se analiza no es, ya es una cuestión de forma, no es la acusación como tal, sino por qué el Ministerio Público arriba a esas conclusiones y da la oportunidad eventualmente a que el tribunal señale necesariamente alguna corrección. Ahora bien, alguien me preguntaba acá si la etapa intermedia es la etapa más pequeña. Sí. Es la etapa más pequeña porque es, en esencia, el corazón. Es esa audiencia en la que se analizará lo que el Ministerio Público, perdón, le ha presentado al juez de primera instancia como su conclusión de la investigación. Si en la conclusión de la investigación determina que en efecto hay posibilidad o hay necesidad de acusar, entonces eso es lo que el Ministerio Público, perdón, presenta de acuerdo a los requisitos formales que habíamos señalado, es decir, lo que se había dicho, que habíamos leído, que era definir a la persona en específico con los datos, los elementos o las pruebas con las cuales había arribado a esa conclusión y el encuadramiento en el tipo delictivo con el análisis jurídico que corresponda. Y por supuesto con todos los demás requisitos. En esencia eso, y eso es lo que provocará el estudio en la etapa intermedia. Muy sencilla la etapa intermedia. Básicamente es un estudio de lo que se ha realizado en la etapa preparatoria para trasladarse al juicio oral si hubiese mérito. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros y compañeras? No, doctor. No, Lick, gracias. Con mucho gusto. Adelante, René Alfredo. Disculpe, Lick, nuevamente, solamente con una molestia, la base legal de donde dice
otras solicitudes, que es la clausura, el sobreseimiento, y el archivo sería el artículo 341. Son los mismos artículos que hemos leído para la acusación. Si tú te percatas en algunos de ellos, digamos en el artículo 340, si tú lo lees, te habla en un momento que en caso de que se formule la acusación, se discutirá sobre los hechos. En caso de que se solicite la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pertinentes de realizar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en esos mismos artículos, cuando tú lo lees, encuentras los supuestos jurídicos necesarios para evaluar esas solicitudes del Ministerio Público. Porque eso es lo que hace, hacer una evaluación específica para esas otras solicitudes y una evaluación específica para la acusación. Gracias, Lick, muy amable. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, queja, dolor, señalamiento, indicación, reclamo? Perfecto. Bien, entonces, yo quisiera explorar un poquito el tema de la prueba, pero no nos da tiempo antes de la Semana Santa. Afortunadamente para nosotros, tenemos clase el jueves porque las actividades quedan suspendidas, las actividades universitarias quedan suspendidas el viernes de Dolores. Entonces, el jueves trataré de que alcancemos dos aspectos en particular. Uno es el criterio de oportunidad y otro el tema del antejuicio que habíamos quedado pendientes. Me interesa más, por supuesto, el criterio de oportunidad que el antejuicio, pero si no, pues lo iremos viendo. Adelante, César. Licenciado, buenas noches. Solo, perdone, con una consulta, porque el licenciado anterior nos dijo que oficialmente el jueves ya no habían clases, entonces no sé cómo estará la cosa. Espérenme que yo tenía aquí en mi celular. No sé dónde arrancó. Listo. El asueto de Semana Santa inicia el viernes 31 de abril al domingo 31 de marzo al 1 de abril, según la circular. Está la circular 010-6-2023 del 16 de enero, en el que se definieron los asuetos y empiezan en efecto el viernes de Dolores y Semana Mayor, del viernes 31 de marzo al domingo 9 de abril. Desconozco si hay alguna otra disposición. Si la hubiera, me la hacen saber, porque hasta donde yo entiendo, el viernes ya no hay actividades, el jueves todavía. Bueno, si no hay otra duda u otro señalamiento, les deseo a ustedes una muy feliz noche y una reparadora actividad familiar. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, descanses. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Lick. Muchas gracias. Hice una pregunta. ¿Esta clase la va a subir Feliz de una noche, vez Lick. hoy
o la va a subir hasta la... Fíjate que como se lleva tiempo a veces en bajarse, normalmente la subo los sábados. Ok. Pero trataré de hacerlo lo más pronto posible. No tenga pena, licenciado. Muchísimas gracias. Muy Con amable. gusto. Buenas noches. Gracias, igual. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, Iris.